Dios les bendiga, qué gusto saludarles en este maravilloso día. Estamos contentas porque Dios ha sido bueno. Siempre Dios es fiel para con nosotras y por eso es que estamos contentas de llegar hacia usted en este maravilloso día, este jueves, el día que el Señor ha creado para que nosotros le glorifiquemos, le honremos con nuestra vida. Y bueno, hoy les saluda la pastora Rachel Payán y la pastora Rosy Baeza. Hoy no pudo estar con nosotros la hermana Laura, pero bueno, estamos nosotras aquí y tenemos una invitada súper especial que realmente tengo años tratando de tenerla con nosotros y ella viene desde Las Cruces, Nuevo México, la hermana pastora Elizabeth Maldonado. Bienvenida, pastora. Amén, bendiciones. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Es un gozo y un privilegio para nosotros, la verdad, tenerla con nosotros. Sé que Dios tiene algo preparado para cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Y saben que estaba reflexionando en la palabra y estaba viendo allí en Juan, capítulo 11, versículo 22. Algo que me impactó aquí. Dice la palabra del Señor, ahí hablando con Marta, le dice, bueno, vamos un poquito adelantito, ahí el 21, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, acababa de morir Lázaro. Y Marta, lógicamente, que dolida, herida, tal vez un poco molesta, porque mandó a decirle al Señor que fuera y Jesús no llegó, ¿verdad? Por eso le dice aquí, Marta, Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero luego el versículo 22 dice, mas también sé ahora, aleluya, dice que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Cuando leí esto, estaba yo hincada ahí orando y leyendo la palabra, cuando de repente esto pegó a mí, porque dije, wow, o sea, siempre nos hemos enfocado en una parte, pero esto como que de repente llega y ¡pum!, ¿verdad? Porque ahí está Marta hablando con Jesús, se acaba de morir su hermano y hasta cierto punto le está reclamando, pero luego muestra fe. Amén. Muestra fe al momento que dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y esa es una palabra que Dios quiere hablarte el día de hoy. Que no importa qué necesidad estés atravesando, qué situación tú puedas estar enfrentando. Si tú le pides a Dios creyendo, Él hará cosas grandes y maravillosas. Y bueno, hoy estamos gozosas porque tenemos una invitada especial y yo sé que cada una de nosotros tenemos una historia que contar. Ya hemos escuchado la historia de la pastora Baeza, ustedes ya conocen mi historia y bueno, cada uno de nosotros hemos estado compartiendo. Entonces hoy queremos escuchar un poquito, ¿verdad? Digo poquito porque el tiempo se va tan rápido, así ¿verdad? Que cuando menos pensamos ya se terminó el tiempo. Pero queremos escuchar hoy un poco de lo mucho que Dios ha hecho en su vida, pastora Elizabeth. Mucho gusto una vez más tenerla con nosotras. Y bueno, queremos empezar allí. Cuéntenos un poquito de su historia. Amén. Gracias, pastora. Una vez más, es un privilegio estar con ustedes dos. Y claro, mi historia, yo pensaba que era muy básica porque yo nací en el Evangelio. Entonces, al momento de yo escuchar todos estos testimonios, que Dios había rescatado a gente de las pandillas, que de lo peor, ¿no? Entonces decía, wow, qué testimonio, ¿no? Entonces, al darme cuenta y cuando Dios trajo a mi vida a mi esposo, que él viene de eso, de las pandillas, de todo lo opuesto a lo que yo aprendí, entonces, él me dijo, el testimonio más grande es el que no ha conocido al mundo y solamente conoce a Dios. Entonces, mi historia es, yo no te conozco nada más, lo único que conozco es el poder de Dios obrando a través de mi vida. Tuve el privilegio de mis padres criarme en el campo misionero. Desde muy chiquitas yo recuerdo que mis padres nos cargaban con redes de mandado de ropa. En Ciudad Juárez, estamos hablando ya de unos 40 años atrás, 35, corría el tren.
Entonces ese tren corría desde la ciudad de Juárez hasta la sierra de Casas Grandes a lo más remoto. Y yo me acuerdo que mi papá nos cargaba con redes, somos muchos, somos 11 de familia, pero a los más chicos fue lo que nos tocó. Y yo recuerdo que nos subíamos a ese tren, íbamos mirando y pasaban casitas y casitas. Y mi papá en un momento que decía, aquí nos vamos a bajar, nos bajábamos sin saber quién nos iba a recibir. No sabíamos si había una iglesia cristiana, simplemente nos bajábamos, él empezaba a cantar, mi mamá predicaba, entonces la gente se unía. Y de allí empezamos a administrar, ¿no? En el campo misionero. Eso fue algo muy bonito, así fue como fue creada mi vida. Al momento de llegar a la juventud y cumplir 18 años, tuve la oportunidad de yo decidir, o sigo a Dios, o me puedo ir al mundo y probar lo que no he probado, ¿verdad? Pero cuando conoces a Dios, no hay para dónde correr. Amén. No hay para dónde correr. Yo me enamoré de Él a una pequeña edad y empecé a decir, el Dios de mis padres es mi Padre. El Dios de mis padres es mi Dios. El Dios de mis padres es el que yo voy a servir, mi Salvador. Entonces se convirtió de un Dios de mis padres al Dios propio mío. Gloria a Dios. Qué especial. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Porque estamos hablando en los programas pasados de los niños y cómo es misionero y llevar y llegar a un lugar así como que nadie te está esperando. Amén. Pero ahí está el poder de Dios y Él está dirigiendo a su Padre para decir, en esta casa. Así es. Ay, qué hermoso. Él sí que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Amén. Y qué bonito que los instruyó. ¿Y luego qué pasó? Se me quedé así como, ¿y luego qué pasó? Literalmente, sí, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Creo que es muy básico seguir hablando a nuestros hijos, a nuestras generaciones, esa palabra porque se va a cumplir. Llegará un momento que nuestros hijos, nuestras generaciones tendrán esa oportunidad. O eliges el camino izquierdo o el derecho. Pero si nosotros nos enfocamos en enseñarles el amor de Dios, no una religión, sino una relación, ellos a su tiempo van a decidir lo correcto. Amén. Entonces llegaron ahí a ese lugar, empiezan a predicar sí. Y luego, porque dijo, no teníamos a dónde llegar. No. Y esto lo tengo bien grabado porque llegó esta mujer y le dijo, ¿dónde se van a quedar la noche? Mi papá dijo, no sabemos. Dijo, vayan a mi casa, allá hay lugar, hay cuartos. Y si usted va pues, a las rancherías, ellos tienen casas muy grandes. No tienen lo lujoso que uno tiene, pero espacio tienen. Que si tienen cuartos y si no hasta el gallinero se convierte, ¿no? en una casa. Y yo recuerdo que ella nos hospedó. Y ella tenía un niño que se arrastraba y a mi papá le llamó mucho la atención. Y le dijo, oye, no, él nació así, él se arrastra. Y mi papá comimos y todo, porque eso sí, teníamos que comer todo lo que nos daban. Mi papá oró para que tuviéramos un estómago internacional, ya que éramos misioneros, no podíamos decir de dónde sacaron este caldo o esta carne, no, nosotros orábamos y comíamos, ¿no? Entonces, mi papá, yo recuerdo que él le dijo, ¿me permite orar por él? Él hizo una oración muy simple. Mi mamá estaba junto con él, yo recuerdo que ellos oraron y así fue. Nos regresamos a Juárez y al año volvimos a regresar a ese mismo local. Para sorpresa de nosotros estaba esa mujer esperando y dijo, ¿sabe que ya no me llamo tal? Ahora me dicen aquí en el pueblo, la Chole. ¿Cómo que la Chole? Sí, es que desde que ustedes vinieron a mi casa yo decidí servir a Dios, abrí mi casa para que esto se convirtiera, donde la gente oyera la palabra de Dios. Y de repente vemos un niño corriendo, ese niño más o menos unos 4 o 5 años y lo vemos corriendo hacia nosotros. Y mi papá se quedó así mirando y dijo, sí, él es por el que usted oró. Dice, le tomó algún tiempo, pero mi hijo empezó a movilizarse, empezó a pararse y ahora corre. Entonces mis ojos fueron testigos del poder de Dios en una simple oración de fe. Entonces yo dije, no. Eso se tiene que activar en mí, eso tiene que desarrollarse en mí. Amén. Y para mí, mi mejor ejemplo de fe es mi mamá, ya que estamos refiriéndonos a mujeres de fe. Mi mamá era una mujer que yo le puedo decir con una fe invencible. Mi mami, ella no le tenía peros a nadie.
ella no le ponía no, para ella todo avanzaba y eso fue lo que a nosotros nos inculcó y creció una pasión bien hermosa. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso que podemos ver que a través de sus padres, ¿verdad? Usted creció en esa fe. De tal forma que decía, pastora, que dice, cuando tuve la oportunidad de hacer mi decisión. Qué bonito es eso, ¿verdad? Porque creo que es bien importante. Porque a veces crecemos dentro del Evangelio y creemos que somos cristianos porque estamos dentro de la iglesia, porque servíamos a Dios a través de lo que hacían nuestros padres, pero llega un momento en el que uno tiene que hacer esa decisión. Amén. Así es. Amén. Y qué bonito es. Y lo que me impacta es de ver cómo su mamá de usted, pastora, o sea, esa fe inquebrantable, donde no decía no. O sea, ella iba al frente, es una mujer, lo veo así como la mujer de Proverbio, que de madrugada y hasta el último dormía, o sea, estar preparada para lo que venía el siguiente. Y cada quien tenía me imagino que cada quien tenía sus quehaceres en ese programa que su papá tenía. Daba el programa y todos a trabajar. Qué bonito. Y luego pues eran 11, dice. Sí, quizá, bueno, ya los más grandes no asistieron con nosotros al campo misionero, pero las más chicas que venimos siendo como unas 5 o 6, como 6 o 7 de nosotros todavía. Y hablando de eso, cada quien tenía nuestra función, porque yo me recuerdo que yo tenía como unos 9 años. Y tengo otra hermanita que es la más chica, Noemí, ella pues tenía como unos 6 por ahí. Y mamá me decía, tú les vas a dar la clase a los niños y tú le vas a ayudar a cantar. Y no sé si se recuerdan más antes, los cantos de los niños era con mímicas, que nuestro padre Abraham, y bueno, nos dábamos cuenta. Y yo recuerdo que yo estaba chiquilla y con niños más grandes, porque los niños de los campos, pues fuertes, ¿no? Y allá pues los niños del campo pues son hasta los 14, 15, y yo me recuerdo que nos rodeaban así todos los niños, y mi hermanita y yo cante, y luego les dábamos la lección. Y no nos cohibíamos, ¿no? Pero a mí lo bonito que se me hace es que mi mamá no nos forzó. Era algo como que para nosotros era algo natural, era algo normal. Lo mirábamos a ella y para nosotros era algo normal. Porque yo recuerdo también en una de esas bajadas del tren con las redes, y mi mamá era pues chaparrita, medio rellenita, y ella bajó el tren, pero pisó mal. Ella al momento de bajar, ella se cayó y su rodilla cayó como en una de las piedras a la orilla del tren. Entonces pues sí, nos quedamos así y ella nomás se levantó, agarró las redes y dijo, sigamos. Cuando yo la miré hacer eso, yo la miré fuerte y ya no se golpeó. Al momento de llegar a donde nos estaban esperando, su pierna estaba hinchada, morada, pero eso nunca detuvo a mi mamá. Dije, si a ella no le detuvo eso, yo quiero ser así. Que cualquier obstáculo, cualquier golpe de la vida que nos llegue, yo quiero poder decir, me levanto, sigo caminando, duele, lastima, pero yo sé que mi Redentor vive y de ahí el Señor me va a sanar. O me va a sanar. Amén. Amén, amén. No hay nada imposible para nuestro Dios, amén, cuando nosotros le creemos. Amén. Y al ver esos grandes ejemplos, ¿verdad?, que son nuestros padres, sí, yo creo que eso nos anima a seguir adelante, ¿verdad?, a creerle a Dios sobre todas las cosas. Qué bonito que pudieron servir a Dios desde muy temprana edad y ver qué tan grande fe tenían ellos. O sea, digo, yo me azoro de ver cómo llegaban sin saber dónde quedarse, pero yo creo que su papá estaba confiado de que Dios iba a proveer. Y luego llegar a un hogar, y decía ahorita, ¿verdad? Me daba risa porque dice, oró por nosotros para que nos diera un estómago misionero. O sea, yo siempre dije, yo no puedo ser misionera porque yo no puedo comer cualquier cosa. Pero qué bendición, ¿verdad? O sea, que cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se mueve, como la verdad que la palabra se cumple cuando dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ello, ¿verdad? Y ahora la vemos, o sea, ahora están sirviendo como pastores. Amén. Cuéntenos de eso, pastora. Claro que sí, tenemos el privilegio de pastorear allí en la hermosa ciudad de Las Cruces, junto con mi esposo Víctor Maldonado y mis 3 hijos, y ahora pues ya
jovencitos, el bebé tiene 19 años ahora en septiembre, el mayor 23 y mi hija 22. Y lo mismo, tratamos de implantar en ellos esa fe que yo tenía, mi esposo, y gracias a Dios que ahora están envueltos en el ministerio, cada uno a su paso, porque yo creo que Dios nos llama individualmente, amén, y Él nos va capacitando. Entonces ahí pastoreamos, gracias a Dios por su gracia, tenemos ahora ya 19 años pastoreando y en noviembre cumplimos 25 años de casados. Sí se puede, amén, aleluya, amén, amén. Así es que Dios ha sido grande, también en medio del ministerio, amén, hemos podido ver la mano de Dios moverse en gran manera y podemos decir, amén, que Dios ha sido fiel, que sí se toma fe para continuar día con día, amén, pero Dios ha sido fiel, pastora. Ay, yo tengo una pregunta. Amén. Pregunta. Sí, porque el público, ¿verdad? Y hay personas que son nuevas en el Evangelio, ¿verdad? Y a lo mejor estás en una iglesia y recibiste al Señor hace una semana, un mes, ¿verdad? Y a lo mejor esto nos la puede y la va a ayudar a edificar y a decir, no estoy sola. Entonces empezar a enfocarte a crecer tu fe. Mi pregunta es, pastora, o sea, habla de que pues, usted nació en cuna, ¿verdad? En una cuna de ministerial, de misioneros, hablándose la palabra, ¿verdad? Pero, ¿qué hay cuando usted conoce al pastor? Usted habló de las pandillas, usted habló de que, o sea, estaba usted como en una burbujita, ¿verdad? Y salió al mundo. Sí, porque hay personas que somos del mundo. Yo no tengo la historia de usted, tengo otra historia diferente, correcto, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gustaría para que usted diga al público, porque muchas personas, por mí, ¿verdad? Yo lo digo, sí, todo le fue muy bien porque pues ella estaba desde pequeña. ¿Qué hay cuando usted abre sus ojos, ¿verdad? A los 18 años dice, sigo el camino de Cristo o voy al mundo a conocerlo? ¿Puede platicar algo corto? Claro, quisiéramos elaborar un poquito en eso, sí. Porque sí, creo fielmente que Dios no une cuerpos, Él une propósitos, amén. Pero a veces no sabemos cómo va a llegar ese propósito a tu vida, ¿no? Bueno, yo, como dice ella, nací en una cuna de evangelismo, en una burbuja, y eso es correcto. Cuando yo ya tenía la capacidad de empezar a noviar y yo le pedía a Dios un evangelista, porque dije, yo no quiero ser pastora, porque mis padres después de ser misioneros llegaron a ser pastores aquí en Estados Unidos. Digo, pero yo quiero un evangelista, porque mira, ya hice lo misionero, ya estoy como pastora aquí con mis papás, yo quiero viajar, no. Entonces yo ya tenía según esto mi vida marcada, ¿no? O bien planeada. Llega este jovencito a la iglesia de mis papás, solito, entró derechito al altar. Amén, y él no se levantaba del altar, las alabanzas, la predicación, y vamos a hacer esto un poquito más corto. Sí. Entonces, él lo hizo así por 3 meses, y mi papá muy sabio le decía, no lo molesten, ustedes si se tienen que ir, yo lo espero hasta que él termine. Y él se levantaba chillando, llorando, se limpiaba su carita y se iba para atrás a su casa. Después de los 3 meses, él se sentó con nosotros, con los jóvenes en la mesa durante una actividad, y fue cuando ya empezamos a platicar. Y venía gente y nos ponía la mano encima y Dios los va a usar juntos. Y yo volteaba a verlo, Señor, pero él es un chulito, yo le estoy pidiendo un evangelista. Y bueno, ¿no? Entonces, ahora él me platica que él hacía lo mismo. Señor, ¿cómo me la vas a dar a ella? Mira yo de dónde vengo, vengo de un hogar destruido. Entonces, bueno, así pasó. Como a los 5 o 6 meses éramos novios. Ese mismo año nos casamos. Por eso le digo, Dios no junta cuerpos, Él junta propósitos. Cuando Él quiere hacer algo contigo, te lo trae y te trae lo que tú necesitas para que tú continúes. Amén, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Porque a veces como pastores dices, no busques yugo desigual. Y a veces el joven dice, sí, pero entonces, ¿y si hay puros ancianos dentro de tu iglesia? O sea, tienes que, sí, porque el joven hace preguntas así, entonces tiene uno que estar preparado para ver qué es lo que, porque dice usted, es una relación, no un impedimento, ponerles a los jóvenes, tienes que estar aquí, el yugo desigual, mire lo que pasó, porque podemos ver que es yugo desigual.
Pero Dios ya tenía un propósito, ¿verdad? Amén, podemos decir lo que era yugo desigual por los dos mundos diferentes que veníamos, pero él ya había aceptado al Señor, él ya se estaba renovando y Dios hizo algo muy bonito en la vida de mi esposo, porque si algo tiene él es pasión y amor, él quería cambiar. Entonces él sabía que allá donde él seguía no iba a cambiar. Cuando él se decidió y hizo una decisión de que Dios lo sanara, lo desintoxicara, esos 3 meses yo lo pude ver como que él estaba en una sala de cirugía, él salió muy diferente. Él dijo, Dios dijo, de aquí me agarro. Y yo también. A ver, porque lo que a mí me faltaba, porque yo he sido muy calmada, él lo tenía de valiente, o podemos decir de violento, ¿no? No, es que no hay nada imposible. Vamos a echarle ganas. Vamos, tú puedes, ¿no? Entonces, a pesar de que él tenía el otro balance que a mí me faltaba. Entonces nos balanceamos los dos. No te voy a decir que fue algo fácil. Fue un reto, porque obvio, extremadamente polos opuestos. Pero yo tuve que probar que verdaderamente yo quería seguir a Dios y tener esa fe que yo proclamaba que mis padres tenían, ahora tenerla en mí. Porque hubo un momento en el embarazo de mi primer hijo, mi mamá pues en casa oraba por nosotros y Dios nos libraba. Una vez que salí ahora tú luchas, ahora tus batallas son tuyas, ahora tú debes de clamar. Y yo me recuerdo que estaba embarazada de mi primer hijo y tenía 7 meses, empecé con contracciones, entré al hospital y yo recuerdo, amén, que hubo una medicina que trajo algo en mi cuerpo que no lo recibió bien, entonces yo me empecé a hinchar bastante, amén. Entonces yo recuerdo que mi esposa apenas me alcanzó a quitar el anillo y vino el especialista y dijo, ¿qué están haciendo con esta mujer aquí? Esta mujer se les está muriendo con el bebé que ella traía adentro. Estábamos en la ciudad de Las Cruces. Entonces yo miré a mi esposo, que él se hincó enseguida de la cama, jovencito, yo de unos 20 años, él de 23. Y yo recuerdo que yo volteé con todas mis fuerzas y le dije, pase lo que pase, sea el nombre de Jehová glorificado. Y yo le agarré la mano. En esto tengo a los especialistas, a las enfermeras, con mangueras, preparándome para volarme para Albuquerque. Entonces, yo recuerdo en esos momentos que yo tuve que soltar una palabra de fe a él, aunque yo era la que estaba pasando, por la circunstancia que yo estaba pasando, yo lo tuve que soltar en él y decir, Señor, tu nombre va a ser glorificado, sea lo que pase. Gracias a Dios, mi hijo nació bien a los 8 meses, pero el Señor de ahí nos libró. De ahí yo dije, ok, ya sé, esto va, que es por mí, para mi casa y para mis hijos. Amén. Gloria al Señor. Y es que los propósitos del Señor son verdaderos, aunque a veces no lo entendamos, ¿verdad? Sí. Porque Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Amén. A veces no lo entendemos y cuando estamos pasando por situaciones, ¿verdad? Porque decía una clave muy importante, venían 2 mundos diferentes, ahora crear un hogar. Y cuando hay 2 mentalidades diferentes, porque Él fue creado de una forma, nosotras fuimos creados de otra forma, sí, pero ahora hay que venir y crear y ser un solo hogar. Ahí se toma fe para creer y saber que Dios va a tomar control de aquello. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Solamente Dios lo sabe. O sea que muchas de las veces no vamos a entender y no sabemos cómo es que Dios, ¿por qué trajo muchas veces? Ay, en este tiempo veo como mujeres tienen una listota de lo que quieren en un varón, ¿verdad? Y yo les digo, miren, ni hagan una lista, porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer y qué es lo que Dios quiere. Yo recuerdo cuando yo conocí a mi esposo, yo me casé con él creyendo que era cristiano, que era salvo. Él tenía su casa, su iglesia, su pastor. Y cuando me caso con él, me doy cuenta que este hombre no tiene nada de cristiano y no es salvo. O sea, igual, nos casamos, nos conocimos en enero y en unos cuantos meses, a los 5 o 6 meses nos casamos, nos casó su pastor, después en septiembre nos casa nuestro pastor, que era el pastor Armando Molina. Y empieza nuestra más grande lucha. ¿Por qué? Porque ahora este hombre necesitaba venir a Cristo.
Y recuerdo tan claro que en ese momento, después de un tiempo de lucha, 4 años luchando, el pastor me dice, mira Raquel, dice, tú has pedido al Señor y le has dicho, ¿por qué? Porque Dios tiene planes con él, por lo cual él tiene que venir a los pies de Cristo. A veces no entendemos por qué Dios hace las cosas y cómo las hace. Amén. Recuerdo que en ese tiempo que estábamos con nuestras guerras matrimoniales, en ese tiempo Dios trae palabra y nos dice el Señor a través de un hermano que no nos conocía, que íbamos a ser pastores. Hasta el pastor dijo, ese hermano se equivocó, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a ser? Pero Dios sabe por qué hace las cosas, cómo las hace. Y sí son guerras, son luchas. Tiene que haber un tiempo de formación para poder hacer lo que Dios quiere. En el cumplimiento de Dios, conforme a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y no lo entendemos, al igual cuando llega el llamado, ¿verdad? Cuando llegan las situaciones, como Dios en ese momento, a través del nacimiento de su hijo, ahí Dios le enseña a usted, ahora sí que hay que aprender a guerrear. Y qué bonito, ¿verdad? Porque a veces no lo entendemos, porque estamos bajo cobertura de nuestros padres, pero ahora salimos de esa cobertura y ahora nosotros tenemos que guerrear por nosotros mismos. Y ahora sí creer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y qué hermoso, porque han formado un hermoso hogar, un hermoso ministerio donde son de impacto, ¿verdad? Para todos aquellos que hemos estado viendo cómo Dios está creando y con lo que Dios está haciendo, ¿verdad? He visto que tienen rancho. Sí, tenemos una lama, un caballo, borreguitas, unas chivitas por ahí que Dios nos ha bendecido. Eso sí, una pequeña granja, y nos encanta, es algo muy, muy, muy bonito. A mí me impacta el que su papá marcó mucho por lo que platicó, y eso me marca a mí también como pastora, ¿verdad? Yo lo aporto y lo agarro. Como dijo usted, pastora, que su esposo era valiente, y él dice la palabra que el valiente es el que arrebata. Y yo lo arrebaté. Digo, Señor, usted estaba hablando de que su papá, siendo el pastor, o sea, no le dijo, oiga, joven, ya se terminó el servicio, la alabanza, no. O sea, lo dejó que terminara su proceso de sanidad. O sea, la liberación que Dios le estaba dando. Y yo digo, wow, o sea, eso lo aporta usted. Y eso lo aporta también el pastor, su esposo. O sea, lo siento en el espíritu, que ese amor que ustedes dan, porque dan una cobertura, pero dan mucho amor a su congregación pastora. Así es. Y digo, wow, o sea, ese es un trabajo donde su papá, ¿verdad? Él lo entregó a usted como esa herencia, y usted la va a entregar a sus hijos. Y eso es lo importante, ¿verdad? De estos ministerios y de estar aquí. Mostrar el amor de Cristo, esperar que esa persona sea sanada, y que el tiempo que su papá le dio a su esposo, los 3 meses, no sé cuántas horas sería dentro de la iglesia, pero aportó grandes cosas y valores para su esposo. Y yo creo que eso es un ejemplo para él, bien marcado en su corazón, que lo lleva de generación en generación, ¿verdad? En su ministerio, ¿verdad? En su iglesia, y yo lo voy a aportar. Gracias. Porque es importante a veces abrazar al que llega. No quieres abrazar al que no trae ropa adecuada cuando llega a la iglesia, trae la gorra y no se la quita, trae tatuajes, andan en short, andan en chanclas, van en pantuflas, pero nosotros tenemos que ver la necesidad que hay en el corazón de esas personas, y a veces los hacemos a un lado. Y qué bonito es que marca la diferencia su papá, ¿verdad? Y la está marcando dentro de su ministerio, dentro de su vida pastora. Yo estoy honrada, ¿verdad?, de tener esta plática aquí, ¿verdad? Para mí fue una honra tenerla aquí, ¿verdad? Y saber y que me comparta parte de su vida, y a ustedes también, público, hermanos, que podamos presentar el amor de Cristo. Amén. Así es. Sobre todas las cosas, ¿verdad? La aceptación que hubo, porque yo creo que como padres tal vez había esa reserva de que, o sea, porque así somos. Mi hija siempre ha estado en la iglesia, ¿verdad? Y ahora llega esta persona con un trasfondo tal vez, ¿verdad? Y después tenemos que invitar al pastor, porque necesitamos conocer esa parte de la historia, o sea, cómo llegó a la iglesia, por qué
son cosas hermosas, pero qué Así bonito, es. porque en este tiempo el Señor ha estado hablando que vienen generaciones nuevas. Así es. Y como iglesia nos toca abrazar a todo aquel, ¿verdad? Que, porque el mundo no los rechaza. El mundo los abriga y Sí. los acepta. Así La es. iglesia es que los rechaza. lo rechaza. Pero en este tiempo, creo que hay una palabra de cumplimiento para este tiempo, de que necesitamos aprender a amar a aquel que realmente está necesitando ser amado, Amén. aquel que realmente necesita una transformación, aquel que anda buscando algo que el mundo le dice ven, pero nosotros necesitamos decirle, hay un amor más grande, hay un amor mayor, alguien que te va a dar una esperanza y va a transformar tu vida de una forma diferente. Por lo cual yo creo que eso nos trae a nosotras, ¿verdad? A esa realización, que cuando caminamos en fe, vemos más allá de lo que nuestros ojos naturales ven. Así Podemos es. ver más allá, o sea, a través de los ojos de la fe, lo que Dios quiere hacer a través de esa persona. Y qué bonito que pueden abrigar y así ahora transformar a una persona de tal manera que hoy en día es pastor. Amén, así es. Y déjenme les pongo un hincapié allí. Mi madre lo miraba a él y le decía, mijo, tú te mereces una buena mujer. Y lo miraba y él nomás se quedaba serio. Mijo, tú te mereces una buena mujer. Jamás a mi mamá le pasó que iba a ser yo. Gracias, mamita, por esta bendición, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Es que nosotros miramos a la Elizabeth que formó el mundo, pero Dios ve a la verdadera Elizabeth, la cual Él creó con un propósito. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver a todo aquel que entra a nuestras congregaciones como Dios los ve. Amén. Porque ellos son los que más nos sorprenden, ellos son los que más nos dejan a veces con la boca abierta. Hay una pasión, así es que no importa si tú no naciste en el Evangelio, si tú apenas estás recibiendo al Señor, como decía la pastora, o tienes poquito tiempo sirviéndole a Dios, lo que marca la diferencia es cómo tú te dejas usar a través del poder de Dios que Él está depositando dentro de ti. No te sientas menos, al contrario. Recuerda que el poder más grande del universo está dentro de ti y Dios cumplirá su propósito en ti. Adelante. Amén. Así es, gloria al Señor. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro programa. Es muy rápido. Así es, pero nos hemos gozado Sí, grandemente. amén. La verdad es que yo creo que Dios tenía un propósito para ti que nos estás viendo. Amén. Una palabra dulce, suave, una palabra de fe, de esperanza, una palabra de amor. Que Dios no rechaza a nadie. Dios a todo el que quiera venir a Él lo recibe y Él nos transforma, porque cada uno de nosotros hemos sido transformados por el poder de Dios. Por lo cual en esta tarde te animamos para que tú vengas a Él, para que tú le busques y recibas lo que Dios ya tiene preparado para ti. Por lo cual nos despedimos de este programa. Tus servidoras, nuestra hermana pastora Rosy Baeza. y nuestra hermana. Elizabeth Maldonado. Así es que de parte de tu servidora, la pastora Rachel Payán, este ha sido nuestro programa Sublime Gracia. Te invitamos para que lo compartas a otros y así todos podernos gozar con este tremendo testimonio del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho a través de la pastora Elizabeth Maldonado. Y bueno, si tú vives allá en Las Cruces, Nuevo México, ¿dónde pueden visitar la pastora? Amén. Nos pueden visitar ahí en el 7 Tornado por Las Cruces, Nuevo México, en Ministerios Llamados para Impactar. Alguien está a la puerta esperándote. Amén, gloria al Señor. Bueno, este ha sido nuestro programa. Bendiciones. Bendiciones.